que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días. Verso a verso. Sí, bueno, ahí hay demasiadas noticias. Y aquí habla del libro de Adriana Pedrosa, El venezolano feo. Sí, muy sí, editado por Libros Marcados, la editorial más importante que había aquí en el siglo XXI. Sí, muy buen ese libro. ¿Lo leíste? Sí. ¿O te lo contaron? Bueno, las dos cosas. Yo conozco al editor. Me hizo un resumen del libro. Bueno, y otras noticias tienen que ver con que va a haber muchos apagones ahora en el occidente del país, al lado de los Andes. Otra noticia importante. No, la noticia es que va a haber luz 10 minutos por los Andes. Esa es la noticia. La noticia, hay luz mañana de 10 a 10 y 10. Aproveche. Haga hielo. Haga hielo porque no... Porque después no va a haber nada para enfriar nada. Venezuela es el país de apagón. Eso es gracias a un maestro que se llamó Hugo Chávez Frías, que dejó este país en la lona. Hugo Chávezito, somos los herederos de Chávezito. Ahora no hay ni hielo ahí en Venezuela ya. No, ahora no. Y el libro El venezolano feo fue editado por la mejor editorial que ha tenido Venezuela en siglos. Libros Marcados. Sí, lo recomienda la profesora Gloria Cuenca, la famosa Universidad Central de Venezuela. Sí. Madrina de muchas promociones en esa universidad. Bueno, esa universidad es una de las responsables que el país se hundiera. Gracias a esas promociones que salieron de la universidad y las ideas. Son las que están gobernando. Sí, hundió el país. Y después que se hundió dijeron, ay, qué feo es, no me gusta esto. Así es. Pero ellos fueron los responsables. Como decía aquel gran, que no me acuerdo quién era, que entonces decían, abajo no es lo mismo decir cosas en la sala E de la Universidad Central de Venezuela, República de y peor. Y no es lo mismo. Ajá, bueno, tenemos a Raúl Hernández, Raúl Hernández en línea. Buenos días, Carlos. El famoso Carlos. ¿Cómo están las cosas? Usted no lo crea, lo tenemos en línea. Dino, bueno, aunque sea mentira, por favor. Bueno, algo bueno, aunque sea mentira. Bueno, no te voy a decir algo bueno, o les voy a decir algo bueno, que es verdad, ¿no? Que, como ustedes saben muy bien, arrancó la candidatura de Falcón, que por lo menos en lo que a mí respecta, me quita aquella sensación espantosa de vacío, que hubiera presentarse en el país un proceso electoral y las fuerzas democráticas no participaran. Yo creo que eso es una gran noticia para todo el mundo. Y no sé muy bien cómo están las encuestas, de verdad, pero he visto varias que le dan grandes posibilidades a Falcón, por no decir que lo dan ganador. Entonces esa es la buena noticia. Bueno, la otra buena noticia es que la que hizo el acto del frente, pues tuvo a proclamarse abiertamente abstencionista, que era una cosa que temíamos mucho, ¿no? Y eso mantiene abierta una puerta a lo que pudiéramos llamar una confluencia estratégica. Al final la MUD llame a votar por Falcón, porque por otro lado, si Falcón llega a tener 200 votos, es lo que llaman la carga histórica que va a pesar sobre la MUD va a ser demasiado grande. Es decir, va a quedar ante el país como que Falcón o Maduro ganó, entonces después no a Falcón, cosa que me parece que es un gran problema para los dirigentes de esa organización. Si pierde por una gran cantidad de votos, ¿cómo quedaría entonces Henry Falcón? Bueno, no, es que el problema no es para Henry Falcón. Es decir, Henry Falcón está haciendo una apuesta recibiendo flechazos de ambos lados, está recibiendo, tiene además bloqueos económicos,
de fuera de mundo. Tiene el bloqueo y además una campaña en contra por sectores de la oposición. Está enfrentando al gobierno. Es decir, el problema en este caso, que sabemos que un candidato tiene mayoría, porque eso se demostró en diciembre de 2015. El punto es que él tiene que, o debería, para asegurar su triunfo, asegurar también que otros sectores lo apoyen. Mucho la atención, que es lo relacionado con lo que ocurre después de las elecciones, porque fíjate tú lo que le ocurrió a la gobernadora del Táchira. Ahora tiene una persona ahí que ni siquiera era de allá, pues se la nombraron protectora y a ella la pusieron al margen de todo. Bueno, esa imagen del protector existe en otros países. El protector, eso parece que la gente que vive aquí son unos infelices mentales, que hay que nombrarles un protector. Bueno, muy bien, pero nosotros sabemos que no estamos combatiendo ni en Dinamarca ni en Suecia, estamos peleando contra un gobierno que todo el mundo califica de dictadura. Sabemos que nombran protectores, además eso no es nuevo. Están nombrando protectores desde el comienzo. No fue que eso amaneció así. No, una noticia desde última hora. A Capriles le tuvieron a Java como protector. Bueno, y Capriles se consolidó su liderazgo en Miranda. Y ella, que le nombraron un protector, tiene 78% de aceptación. Yo creo que argumentar las molestias que el gobierno le crea a la oposición no tiene mucho sentido. Si sabemos que estamos en un gobierno molesto, y si no queremos que nos molesten, no nos metamos en política, ¿no? Carlos Raúl, y si la abstención llegara a ser altísima, ¿qué crees tú que ocurriría en el país? Con una abstención de 10%, y en la Asamblea Nacional fue la Asamblea Nacional que eligió el 20%, y esa Asamblea Nacional nombró el Tribunal Supremo, nombró el CNE, todos los circuitos electorales, hizo lo que le dio la gana. Aquí lo que va a pasar es que si hay una abstención del 80% y pierde Falcón, bueno, ganará Maduro en medio de una gran crisis, y ya verá él que tendrá que tomar las medidas de reforma económica, porque la va a tener que tomar con los militares, y siendo él más bien un apéndice de los militares y no el presidente. Mira, Carlos Raúl, y ese nombramiento por parte de uno de los asesores de Henry Falcón, de plantearse la posibilidad de dejar a Padrino López como ministro de la Defensa, el cual ya tiene más de 36 meses en el cargo, uno de los ministros de la Defensa que más ha durado, es una especie de negociación, es una especie de perdón hacia los militares, es una especie de, bueno, ustedes hicieron lo que hicieron, pero vamos a pasar eso por debajo de la mesa. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ojalá sea lo que tú estás diciendo, una negociación con los militares, como la que hizo Violeta Chamorro con los Ortega cuando le ganó, y como condición para que hubiera el cambio de gobierno, ella tuvo que nombrar a Humberto Ortega, el hermano de Daniel, como ministro de la Defensa, o lo de Pinochet cuando perdió el referéndum en Chile, que tuvo la oposición que designarlo en su gobierno como jefe de casi que vitalicio de las Fuerzas Armadas. Es decir, ojalá lo que dice CPI formara parte de un chavismo con las Fuerzas Armadas para lograr un cambio de gobierno. Que tú de alguna manera lo ves bien, ese planteamiento que está haciendo Henry Falcón con respecto a las Fuerzas Armadas. Bueno, lo veo realista, porque si aquí a quien se le ocurre decir que va a pelear con las Fuerzas Armadas, yo prefiero irme a vivir a... ¿Me estás oyendo, Carlos? Sí, yo te estoy oyendo. Carlos. Aló. Estamos con... Aló, ¿no me oyes? Te hicieron una pregunta, te hicieron un comentario, ¿lo viste? Que si tú ves bien ese planteamiento, que si te parece que es acertado dentro de la crisis que estamos viviendo. Bueno, ojalá sea cierto, porque si no, yo voy a pedir asilo, que sea en Guyana, porque si a alguien se le ocurre aquí declarar la guerra a las Fuerzas Armadas, o meterse frontalmente a pelear con ella, pues no quiero arrendarle la ganancia, ¿no? Tú sabes que ha habido muchas situaciones complejas durante estos últimos días con respecto a las Fuerzas Armadas. Hay una situación muy
intensa dentro de ellos, ¿no? Se imagina uno que tiene que ver con la falta de pronunciamiento con la situación de Guyana, una cantidad de situaciones que han venido ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas que bueno, complejizan más la situación del país. Y bueno, la falta de pronunciamiento de Padrino López sobre algunos temas genera que hay un descontento dentro de las Fuerzas Armadas muy importante. ¿Tú crees que eso pueda generar una suspensión de las elecciones, un reacomodo de las conversaciones con la mesa de la unidad? Bueno, ahorita hay un proceso de negociación en el que está metido Falcón y el gobierno para todo lo que tiene que ver con el calendario electoral. Se habla se sabe que ya que las elecciones regionales son en junio. Y bueno, también se le anda dando vueltas a la posibilidad de que las elecciones presidenciales sean en junio. Ahora, yo no creo que eso no tiene nada que ver, creo yo, con lo otro, pero ni sé realmente cuál es lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que yo sí sé es que cualquier golpe militar va a desencadenar una gran tragedia, porque en Venezuela, en general en América Latina, los golpes militares solo triunfan cuando son golpes de conjunto de las fuerzas. Es decir, en Venezuela, los golpes militares que tuvieron éxito fueron dados por las Fuerzas Armadas, por los comandos conjuntos de las Fuerzas Armadas. Todos los golpes que se intentaron desde cuarteles o de sectores fracasaron y fueron sencillamente malas memorias que tenemos en la cabeza. Así que si hay rumores de golpe y cosas como esa, y me parece muy malo, porque lo que va a traer como consecuencia es un afianzamiento de Maduro y va a aprovechar eso, como lo ha aprovechado hasta ahora todo, para enterrar más la daga totalitaria. Sí. Mira, Carlos Raúl, al comienzo del programa tú le tiraste un lobo al frente amplio, ¿no? Al frente amplio que plantea ahora un tipo de lucha distinta, pareciera, ¿no? Pareciera que por lo menos no llama abiertamente a la abstención, sino que plantea un tipo de lucha distinta al que se había venido haciendo, y eso comienza más o menos a verlo uno porque, por ejemplo, pusieron de vocero a Ramón Guillermo Aveledo, ¿no? Una persona que estaba como fuera de la MUP, pues la habían sacado, ¿no? ¿Cómo ves tú esa posición ahora de esa nueva MUP, por decirlo de alguna manera, de esa nueva especie de coordinadora democrática nueva? Bueno, la verdad es que lo que se me ocurre fue lo que te dije al principio. Yo creo que es muy bueno que no hayan llamado a la abstención. Creo que ellos están, a lo mejor sin proponérselo claramente, ayudando a Falcón, en el sentido de que si no estás dentro de la pelea y pides cambios en las circunstancias, te ignoran. Pero cuando tú tienes un candidato en la pelea inscrito con apoyos y decidido a seguir adelante, efectivamente, él como actor puede favorecer cambios. Y ya, por cierto, Falcón lo acaba de decir, que si no hay cambios en las condiciones, los cambios que se están negociando, pues él sencillamente puede pensar la posibilidad de retirarse. Y te repito lo que te decía al principio, es decir, yo creo que para la MUD va a ser una carga pesada si se llega a pensar al final por los resultados que perdieron, que Falcón pierde por falta de los apoyos de esos sectores opositores. Estamos conversando con Carlos Raúl Hernández, analista político. Carlos Raúl, vamos a tener que ir a publicidad, pero te queremos dejar una pregunta en el aire. Quisiéramos saber tu opinión sobre las condiciones que está poniendo el CNE para el proceso electoral presidencial, donde incluye concejales ahora, incluye los diputados a los consejos legislativos, todo eso. Quisiéramos ver si tú consideras que todo eso permite ver unas elecciones limpias y democráticas, o si eso complica un poco la participación de la gente desde el punto de vista del derecho democrático de los ciudadanos venezolanos. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la realidad. Golpe a golpe, solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Carlos Raúl Hernández, analista político, y le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con todo esos procesos que le ha ido pegando el CNE a la elección presidencial, ahora incluye el Consejo Legislativo, ahora incluye el Consejo, los concejales, y todo eso que incomoda y que no permite de verdad una elección presidencial, digamos, democrática desde el punto de vista de la participación, porque todo ese tipo de boleta, ese tipo de campaña complica un poco la situación para el elector. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, yo la verdad que no estoy de acuerdo con eso, señor. Si hay elecciones de consejos municipales y de asambleas regionales, un mes después o incluso simultáneas, bueno, la gente aprendió a votar aquí hace mucho tiempo. Y las elecciones antes eran así, eran elecciones en bloque. Y además con más complejidades incluso que ahora, cuando comenzó la reforma electoral por allá por los 90, porque la gente no sabía lo que era votar por circuitos, por listas al mismo tiempo, para parlamentarios, bueno, es decir, yo no creo que eso sea problema, ¿no? Por el contrario, me parece muy bueno que haya esas elecciones, porque lo que se refiere a la oposición, eso permite una movilización mayor, en el sentido de que ya no es solo el candidato el que se mueve, sino que se va a mover toda esa inmensa caballería de candidatos a concejales y a legisladores regionales. Yo más bien, en ese sentido, estoy muy contento. Y por otro lado, lo de las condiciones, mira, ese es uno de los grandes mitos de la política local. Es decir, las elecciones no se ganan con condiciones, se ganan con votos. Y es algo que demuestra aquí que desde 2006 estamos participando en procesos electorales, después que en el 2005 nos retiramos. Bueno, lo que hubo fue un creciendo hasta que duró 9 años, hasta que llegamos al gran triunfo, que fueron las elecciones parlamentarias, con las mismas condiciones, con la misma Tibisay y Lucena, con las mismas amenazas, con las mismas persecuciones. Cuando hay un liderazgo político serio que sabe por dónde va, como lo hubo hasta el 2015, y dice, por aquí es el camino, mira, independientemente de las condiciones, las cosas que tiran. Y de hecho, la desgracia que estamos viviendo hoy fue porque inexplicablemente la oposición en el 2015 torció para la vía rápida y decidió que no iba a sus elecciones que tocaban, que eran las de gobernadores y las de alcaldes, sino que ya. Maduro sale ya. No. Maduro vete ya. Bueno, y mira dónde nos trajo esa política de 2 años, ¿no? Carlos Raúl, eso lo compartimos contigo, bueno, por lo menos yo lo comparto plenamente contigo, pero por ejemplo, la situación que hay ahorita del registro electoral, que no se actualiza el 2015, oye, eso sí habría que ponerse duro, porque no se puede permitir que una serie de venezolanos que tienen el derecho a votar desde el 2015, el Consejo Nacional Electoral, producto de unas resoluciones que nadie entiende, los deje fuera del derecho al voto, porque además estamos en el 2018, hay gente que tenía 18 años en aquella época, ya tiene 21 y todavía no ha votado la primera vez. Bueno, pero yo lo que veo en las encuestas es que el 80% del país con ese registro electoral, fuera y dentro del registro electoral, quiere que el gobierno se vaya. Es decir, el hecho concreto, es como también se dice, bueno, pero ¿cómo van a ir elecciones si el 25% ha ido para el exterior? Bueno, porque las encuestas se hacen con los que viven en Venezuela, no con los que viven en el exterior. Y lo que yo estoy ya, que se me va a caer la lengua de tanto decirlo, nosotros no estamos en Suecia ni en Dinamarca, donde tú sencillamente haces valer tus derechos. Aquí se le arrancan, como un estado de no derecho, un estado
un Estado autocrático, tú lo que tienes que arrancar, en primer lugar que haya elecciones, porque el peligro que ha habido aquí es que en un momento dado se acaben las elecciones y comencemos a pelear por eso. Ay, por favor, elecciones. No. Aquí tenemos elecciones en condiciones muy desventajosas, con esas condiciones desventajosas que hemos ganado cuando hemos jugado con seriedad, y es lo que queremos seguir haciendo. La encuesta indica que hay una abrumadora, aplastante mayoría social contra el gobierno. Y allá vamos, y no distraernos en discusiones laterales, sino en conseguir el voto y tenerlo. Sí, no, en eso estamos de acuerdo, pero lo que yo te digo que hay cosas que parecieran como de honor, pues, porque no puede ser que tú, o sea, que por ejemplo el gobierno decidió no sacar más cédula, por ejemplo. Bueno, ¿qué es eso? Eso es más o menos lo que ocurre con el Consejo Nacional Electoral. O sea, el Consejo Nacional Electoral decidió que más nadie vote el 2015 para acá. Eso pareciera contradictorio, ¿no? No, que manda, viejo. ¿Aló? Es eso, el que manda y el resto que no vote. Aló, que no oigo. Ahora, ¿tú crees que con eso ganan las elecciones? No, chicos, ¿cómo van a ganar las elecciones? Si aquí se vuelve a presentar la unidad alrededor del candidato de Falcón, ¿qué crees tú, Carlos Raúl? Hay sectores que no quieren que ganen. Carlos Raúl. ¿Aló? ¿El gobierno gana elecciones ahora? ¿Aló? ¿Crees que el gobierno gana elecciones ahora? Bueno, yo creo que sí. Nosotros, el adversario en este momento de Falcón prácticamente no es el gobierno, sino la oposición, de la clase media alta, que anda por todos lados acusando a Falcón de cuanta cosa hay en el mundo, diciéndole chavista, es decir, unos sectores que no les gusta a Falcón, yo creo que por razones sociales, no por otras. No le gustan porque no es un rico del country club. Pero aquí el problema está que yo creo que durante bastantes años aquí ha habido una hegemonía en la oposición de gente metropolitana, o sea, caraqueña y de clase media alta. Y entonces, como para esta jornada sus candidatos estaban autoinvalidados, bueno, entonces presentaron la candidatura de Mendoza no aceptó, y no aceptaron bajo ningún respecto las negociaciones que proponía Falcón, que era miembro de la MUD, para ser el candidato. Es decir, de plano lo vetaron, usted no va. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, esos sectores de clase media alta y urbana, metropolitana, han sacrificado hasta ahora, tomando decisiones suyas, en un pequeño cenáculo, han sacado a una inmensa mayoría del país que quería ir a las elecciones de gobernadores y quería ir a elegir sus alcaldes, pero no, le dijeron que no, que eso no era importante. Lo importante era la decisión que se tomaba del cogollo. O sea que lo que estás diciendo es que la MUD no va a los sectores populares a hablar con la gente. No, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo fue lo que dije. Yo dije que ha habido un predominio en la política de la visión del mundo que se quiere encarar. Ahora, esta gente cada vez es más impopular, ¿sí o no? ¿A cuál gente dices tú? El chavismo, los chavistas. Bueno, no, pero si tienen 80 y pico % en contra. Esto es un milagro, mira. Así como el gobierno hizo el milagro de convertir una economía bollante con $100 mil millones de dólares al año, convertirla en lo que es hoy, para que la gente come la basura, pero la oposición tiene en su haber convertido la masiva victoria electoral de 2015 en un país donde políticamente estamos también, bueno, en una situación agónica. Y yo creo que Venezuela debe tener un récord, pues lleva 26 años destruyéndolo todo y ahora van a destruir a Falcón. Entonces vamos a ver si Falcón se deja destruir. Entonces, ¿cuál es el futuro que hay que hacer en Venezuela? ¿Más que día? No, por el contrario, yo lo que creo que es apoyar a Falcón. Y Falcón le tocó en este momento ser el representante de la única cosa que crea una esperanza, porque si tú ves los abstencionistas cuando te dicen que no votes, y entonces a cambio de eso que bueno, que Trump invada o que el hambre tumbe al gobierno, una cosa absolutamente peregrina. Cuando la gente tiene hambre,
que hace es cola, es si consigue un pan de las 4:30 de la mañana. ¿Y cómo está la gente dedicándose a la lucha cívica si no tiene que comer? Entonces, claro, ellos tienen la esperanza puesta en un golpe de Estado, en Trump, en qué sé yo, en el hambre, en quién sabe en qué. Es decir, que en síntesis, para la gente, sencillamente no hay esperanza. Cuando tú le dices a los sectores populares que no va a votar, como ellos no se plantean esas quimeras, esas elucubraciones, esos bajazos mentales, la gente lo que dice, bueno, estamos listos, estamos perdidos, tenemos más democracia. Bueno, pero eso es totalmente cierto, Carlos Raúl, porque pareciera que nadie estuviera escuchando la situación de los pobres en estos momentos, ¿no? Lo que se dedican es como a hablar de cosas, oye, etéreas y no aterrizan. Sí, pero el punto es cómo se sale el país de este hueco. ¿Tú crees que es posible que tú digas yo creo que no hay ninguna otra vía que no sea seguir en la lucha cívica y electoral y no cometer las barrabasadas de retirarse de los procesos porque estamos postrados aquí ahorita, porque lo que les decía, se nos ocurrió la guerra de 2016, entonces no era seguir el proceso de ganar gobernaciones y seguir acorralando al gobierno desde abajo, sino sacarlo rápido. No, en menos de un año se va el gobierno y fracasamos, porque el gobierno no iba a tolerar, con el control que tiene de organismos institucionales, referéndum revocatorio. Y después vino aquella bloquea, que eran señales adelantadas, pues lo que hizo el gobierno fue imponer una constituyente. Sí, bueno, eso. Entonces fue la abstención. Eso que tú dices totalmente cierto. En las elecciones. Sí, pero ¿cuál es la solución? ¿Tú crees que en Venezuela, que tú le digas a la gente, vive el capitalismo, eso la gente vota por ti? Bueno, y lo que pasa es que yo no creo que el capitalismo exista. Yo creo que esa fue una cosa que inventó Marx para denostar de la sociedad abierta. Creo que existe la sociedad abierta, pero lo que yo creo es que aquí hay que hacer un programa de reforma económica, porque ya no es ninguna novedad. Eso se hizo en América Latina durante los 80 y convirtió a los países latinoamericanos en unos países económicamente estables, hasta que vinieron los socialistas y destruyeron todo otra vez, y está recomenzando el proceso de reconversión económica. Pero eso ya se sabe lo que hay que hacer. Si alguna cosa está escrita, es cómo que una economía deje de ser deficitaria, no haya inflación y no haya devaluación. Y eso es lo que va a haber que hacer. Y además cualquier gobierno que llegue va a tener que hacerlo, incluyendo el de Maduro. Bueno, Carlos Raúl, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Esperamos seguir conversando contigo en otras oportunidades. Hemos conversado con Carlos Raúl Hernández, analista político, y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todos, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Intensidad del ejercicio y beneficios para la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud general del individuo y es esencial para su supervivencia, ya que determina el comportamiento, la percepción, el pensamiento, la comunicación y la comprensión. Las perturbaciones en la salud mental, como las situaciones que producen estrés crónico, pueden impedir que una persona funcione y se realice plenamente. Todos tenemos a la mano una ayuda para influir sobre nuestro sistema nervioso y traer la calma y la salud a nuestras vidas: el ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio. En esta oportunidad compartiré a qué intensidad debemos ejercitarnos para influir positivamente sobre nuestra salud mental. Intensidad moderada. ¿Cómo se logra? Cuando hacemos ejercicio aeróbico, como caminar, trotar, montar bicicleta, nuestro cuerpo inicia una serie de adaptaciones para transportar el oxígeno para la contracción muscular. De acuerdo al consumo de oxígeno, partimos ejercicios como de intensidad leve, moderada o alta. A título de guía general, intensidad leve quiere decir que durante el ejercicio eres capaz de conversar perfectamente, sin perder el aliento. Intensidad clave para la salud mental, intensidad moderada, capaz de producir reducción de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad durante un periodo de 2 horas a 4 horas posteriores
posterior a la actividad física, periodo que aumenta al pasar por lo menos de 10 a 15 semanas de entrenamiento. Y para ser más contundente, un estudio de más de 10.000 personas seguidas durante 27 años mostró una relación inversa entre la práctica de la actividad física de 3 horas o más a la semana y la incidencia de episodios depresivos. El grupo que realiza ejercicio tiene un riesgo de 27% menos de depresión en comparación con sujetos menos activos. Esto es, que realizaban 1 o 2 horas de actividad física a la semana o totalmente inactivos. Menos depresión, menos ansiedad, más capacidad de autocontrol, mejor imagen de sí mismo y mayor confianza son algunos de los beneficios del ejercicio sobre la salud mental. Más aún en situaciones difíciles, armemos nuestro botiquín personal de primeros auxilios y coloque el ejercicio físico en un lugar importante. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En el oeste de CAC, si quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India, deleita tu paladar. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista a futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández desconocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. RCR 750 AM. Golpe a golpe, el golpe completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. ¿Cómo se arregla esto? Le pregunto a Tobar, que critica mucho. ¿Cómo se arregla esto? Es muy fácil decir que esto está mal, perfecto, pero ¿cómo se arregla? Como dice. ¿Quién? Olga Ramos. Como se dice, con un cambio de gobierno. Olga Ramos, ¿cómo se arregla esto? Buenos días, Olga, un placer saludarla. Vamos a conversar con Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Ejecutivo de Venezuela. Las escuelas privadas, ¿cómo se arreglan? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que te pierdo, Fausto. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, buenos días. Yo no sé si me están escuchando bien porque yo los pierdo de vez en cuando. Habla, El problema que se está... ¿Cómo se arregla la situación? Estamos escuchando. ¿Cómo se arregla eso? Que es como arreglar el país de alguna manera. Sí, es como arreglar el país. El problema con las escuelas privadas es que son parte importante de lo que está resolviendo el problema en la educación. Desde hace unos años el porcentaje de estudiantes que están asistiendo a escuelas privadas ha ido en un sutil pero importante incremento, y las escuelas públicas no están dando respuesta a eso. Es decir, pareciera que se están construyendo más escuelas públicas porque el ministerio hace propaganda, pero realmente no están aumentando ni los cupos ni los estudiantes en las escuelas públicas. Entonces allí hay un problema porque los que no están asistiendo a las escuelas privadas están yendo del país o se están retirando. Y el problema fundamental es la falta de asistencia permanente a lo largo del año escolar, no solamente el retiro. Y el problema de los
costo está haciéndole demasiado cuesta arriba a las escuelas privadas, pero también a las escuelas públicas. Entonces allí tenemos un problema que es un problema serio. En otros países que tuvieran una visión sobre lo que es la política educativa en general, dirían, bueno, si las escuelas privadas están teniendo problemas para resolver sus costos, vamos a hacer subsidios, como el tipo de Escuela Fe y Alegría, que el Ministerio de Educación subsidia a través de un paquete el pago de los docentes, o vamos a aumentar el número de cupos de escuelas oficiales construyendo más escuelas o habilitando más aulas. Pero eso no se está haciendo. Entonces, eso sería, digamos, que parte fundamental de lo que debería hacerse. Pero lo más importante en este momento, desde mi punto de vista, es que comience a funcionar la educación como debería en la cotidianidad. Es decir, que aquellas escuelas oficiales que dicen que tienen programa de alimentación, que efectivamente lo tengan. Que las escuelas que tienen, por ejemplo, problemas en sus equipos, que los equipos sean reparados de verdad, que no tengan que depender, por poner otro ejemplo, del trabajo voluntario de los padres y de los maestros para reparar las escuelas, que eso es lo que se está haciendo ahorita. Entonces, el sistema educativo está trabajando muy precariamente, de forma muy improvisada, y eso está teniendo como consecuencia que no tenga un funcionamiento estable, ni adecuado, y mucho menos de calidad. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Lo primero es con seriedad, lo segundo es con inversión, o sea, la educación cuesta, hay que pagar por ella, y lo tercero es... Sale la plata. ¿De dónde sale el dinero? Tú dices inversión. ¿De dónde sale el dinero en Venezuela? Aquí lo que hace la gente que tiene dinero es irse de Venezuela, que la gente invierte en un pasaje para irse de Venezuela. Bueno, eso es verdad, la gente está invirtiendo lo poco que tiene en un pasaje para irse, pero las personas que tienen y han tenido hasta ahorita a sus hijos en escuelas privadas están haciendo bastantes esfuerzos por mantenerlos en escuelas privadas, porque la alternativa es de muy mala calidad y no es estable en términos de funcionamiento. O sea, yo creo que es importante que los oyentes tengan claro que la alternativa no es una alternativa, que es que las escuelas son feas o que no son tan buenas, sino es que no es estable. O sea, las escuelas públicas tampoco están funcionando. O sea, no es un problema solamente de la educación privada, es un problema gravísimo en la educación pública. Entonces, cuando yo digo que este país se hundió, aquí no hay salida. Estamos conversando. La escuela pública no sirve, la escuela privada es muy cara. Entonces, ¿qué se hace ir de Venezuela? Estamos con Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, Olga. Y también hay una situación que el gobierno pareciera que quiere eliminar las escuelas privadas, porque esos incrementos salariales y desestatique constantemente lo que hace llevar a las escuelas privadas a desaparecer. ¿Qué crees tú que va a ocurrir con estas escuelas privadas el próximo año? Porque la situación de incremento en algunas escuelas ha sido hasta del 100% en los últimos 2 meses. Bueno, el Ministerio de Educación y el gobierno siempre han tenido una política anti-escuelas privadas, a pesar de el trabajo que están haciendo las escuelas privadas por darle respuesta a la población a la que ellos respuesta. Eso hay que tenerlo claro como premisa. O sea, no es que ahora lo están haciendo, solo que ahora la situación país está afectando mucho más de lo que ellos han hecho como política durante estos 20 años. Eso es importante dejarlo claro. Otra cosa es, efectivamente, las escuelas privadas tienen problemas, muchas van a tener cierres técnicos. El punto es que lo que se necesita es inversión, y cuando yo me refiero a inversión no me refiero solamente a papás pagando que no tienen, sino al Estado invirtiendo en educación. A eso es lo que me refiero, a ese dinero que se gasta haciendo propaganda, que uno si se mete, por ejemplo, ustedes se meten en la página del ministerio o en el Twitter del ministerio o en el Facebook del ministerio, van a ver pura propaganda. Ese dinero que se invierte en propaganda se puede invertir en escuelas oficiales, se puede invertir en el sueldo de maestros, se puede invertir en comedores, se puede invertir en alimentos, se puede invertir en libros que no sean solamente de la colección Bicentenario. Cuando yo me refiero a inversión, no me estoy refiriendo solamente a las escuelas privadas. A las escuelas privadas hay que tratar de ayudarlas porque están dando la respuesta que el ministerio no está dando, pero quien tiene que invertir es el Estado, y en educación es fundamental
pública, que es la que ellos, la mayoría, todo el mundo tiene que ver, la mayoría de las escuelas son oficiales, regidas, administradas y financiadas por el Ministerio de Educación. ¿Y de dónde sale el dinero? Porque tú hablas de financiada, regida. ¿De dónde sacamos la plata? Del presupuesto nacional. Fausto, tú pagas impuestos. Cada vez que cualquier persona, aunque no pueda cotizar, va a un abasto y compra algo y paga IVA, está pagando impuestos. Todos los venezolanos contribuimos con el presupuesto nacional, pero eso parece que no lo tiene claro nadie. Esa contribución nosotros tenemos que exigir al Estado que invierta en lo que la tiene que invertir, y una de las cosas en las que la tiene que invertir por obligación es en educación. Entonces, sí, si pero lo que hace rico un país es la iniciativa privada, la inversión privada. La inversión estatal no sirve para nada. O sea, todos contribuimos, todos le damos plata al Estado y cada vez somos más pobres. Los estatistas van a la miseria. Yo no estoy hablando de los estatistas, estoy hablando de que si la educación tiene sus escuelas, en la mayoría como escuelas oficiales, hoy tenemos que exigir al Ministerio que el dinero que está invirtiendo lo invierta. Si quieren, a los que piensen que se deben privatizar, que se privaticen, pero el punto está en que alguien tiene que financiarlo. Y las que existen, que tienen presupuesto o que deberían tener presupuesto nacional, debe tener presupuesto nacional. Además, por ley, por constitución, las escuelas son gratuitas, entonces tiene que haber inversión. Mi punto está en que tú dices, bueno, el Estado no puede financiarla porque ser estatista es malo, porque la inversión pública es un desastre. Efectivamente, ahora es un desastre, hay que exigir que sea buena. El punto está en que si estamos preocupados porque se van a cerrar las escuelas privadas, pero tampoco exigimos que las escuelas públicas funcionen, no, esto es un problema, y ojo, esto no es un problema solamente de los papás que tienen niños en la escuela, es un problema de todos los ciudadanos, porque usted que me está oyendo, ajá, y Olga, el que no estamos tiene conversando con Olga escuela, Ramos del Observatorio Educativo de Venezuela. Olga, ¿qué información tienes tú de la diáspora de los educadores venezolanos? ¿Qué están haciendo las escuelas para poder funcionar con tan pocos maestros y profesores que quedan en el país? ¿Cómo están haciendo las escuelas para poder dar clases producto de esta situación tan compleja que se está viviendo dentro de Venezuela? Bueno, están pidiendo ayuda. La mayoría de las escuelas que tienen deficiencias, que no son pocas, porque los maestros están migrando, están pidiendo ayuda a maestros que fueron graduados que fueron jubilados y que ya no están ejerciendo, y a personas de la comunidad que tienen competencias para ello, o padres que están interesados en ayudar. Esto tiene un problema que es digamos que es serio, que es que no tienen la formación para eso. Por otro lado, el gobierno está inventando algunas soluciones, y digo inventando porque no las está programando de verdad con tiempo, a través de lo que ellos denominan la chamba juvenil y la micromisión Simón Rodríguez, que implica que jóvenes que no están formados como docentes se incorporen al ejercicio docente con una pequeña formación, muy mala por cierto. Pero lo que están haciendo las escuelas es buscando, por ejemplo, una escuela que tiene un padre ingeniero y el padre tiene tiempo para dar unas horas de clase, pues ese padre se incorpora como docente. Obviamente con el acompañamiento de los directivos de las escuelas serias. En las escuelas no serias es una madre que ayuda a acompañar el aula mientras consiguen un maestro. O sea, la situación en ese sentido está muy seria. Las escuelas serias están haciendo esfuerzos para garantizar que las personas que estén acompañando a estudiantes tengan un mínimo de formación y los puedan enseñar de verdad. Y las escuelas no serias están poniendo a cualquier persona más a modo de guardería para que la gente pueda generar la tranquilidad que sus niños están acompañados. Pero el problema es grave, y como se ha ido incrementando últimamente con mucha velocidad, el sistema educativo no ha tenido una real capacidad de respuesta, y eso es un problema que estamos viviendo ahorita. Lo lógico sería en esos casos que las escuelas se apoyaran, y esto lo van a estar haciendo algunas, con algunos de los estudiantes que están haciendo. Olga, tenemos que ir a publicidad,
Pero te queremos dar una pregunta en el aire. Estamos conversando con Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Olga, tenemos información de que hay mucha deserción por parte de los alumnos, producto de los problemas económicos, producto de problemas tienen hambre, y hay mucha hambre en las escuelas. Y pareciera que los comedores no están funcionando y los planes de alimentación que están establecidos en la escuela. Entonces, cuando regresemos, vamos a conversar con Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, la situación de la deserción escolar en el país. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En RCR, echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a ustedes. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Emails, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos conversando con Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, y le había dado una pregunta en el aire, Olga, que está relacionada con la deserción escolar, producto de los problemas económicos y producto de la falta de alimentación, y también que los programas alimenticios no están llegando a las escuelas, que eso está teniendo mucha perturbación, se suspenden mucho esos servicios, entonces los muchachos quedan sin comer y se genera eso que estamos hablando, pues la huida de la escuela por parte de los alumnos. Mira, en efecto, ese es uno de los problemas más serios que tenemos en este momento. No solamente el problema asociado a que no hay la alimentación de manera regular en las escuelas, sino el transporte también se ha convertido en algo irregular. Los muchachos no cuentan con la facilidad de transportarse y a veces las familias no cuentan o con los recursos para pagar el transporte o con el efectivo para pagarlo. Hay muchos problemas del contexto nacional que están afectando la asistencia cotidiana de los niños a las escuelas. En algunos casos esa asistencia es intermitente y el maestro tiene que hacer maromas para poder garantizar que todo el grupo tenga un mínimo común de aprendizaje, porque unos faltan un día de la semana y otros faltan otros, pero se mantienen asistiendo cuando pueden. El problema está en los que dejan de asistir y pasa mucho tiempo y después no pueden recuperar, o aquellos que dejan de asistir y las familias ya no tienen condiciones para mantenerlos en las escuelas y probablemente el año que viene no se inscriban o tengan que repetir porque no participaron en la mayor cantidad de días del calendario. Entonces ese es un problema muy severo que estamos teniendo y no hay una respuesta para esa. Para ese problema hay dos respuestas posibles. Una es que se regularice el programa de alimentación en las escuelas, porque además la alimentación siempre ha sido una medida de política social que ha ayudado a la asistencia de los niños a la escuela, además de aliviar un poco la carga del costo familiar por la alimentación. Además de que es importantísimo que los niños estén alimentados para que puedan crecer, para que no tengan problemas de nutrición y para que puedan aprender. Un niño que... Pero ¿de dónde sale el dinero, chicos? Hay que darse cuenta que nos volvimos un país pobre. Tú estás escribiendo un país rico, que hay mucho dinero, entonces empezamos a mandar plata a las escuelas. Este país es pobre y los países pobres les pasa esto que está pasando en Venezuela.
Los países pobres en su mayoría tienen programas de alimentación escolar que funcionan. Hay que buscar un mecanismo para que el programa de alimentación funcione. Fausto, esto de verdad, o sea, hay muchos países donde el problema de presupuesto es grave y el programa de alimentación funciona. Y hay que buscar la manera de que aquí funcione. El problema es que aquí está muy mal administrado, además del problema de que no hay dinero, porque el Estado lo está despilfarrando lo poco que queda, cosas que no son. El que se invierte en el programa de alimentación escolar está muy mal administrado. Y eso es un problema que viene arrastrándose desde la última década para acá. Nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Si nosotros tuviéramos esos pocos recursos mejor administrados, habría más, por lo menos, estabilidad en las escuelas donde hay programas de alimentación escolar. Por ponerte un ejemplo, hay muchos esquemas de los que se puede aprender. Hay países que aprendieron de nosotros y hay países de los que nosotros podemos aprender. Hay países que han estado en peores condiciones que nosotros y han logrado que funcione el programa de alimentación. Entonces nosotros lo que tenemos que tener claro es que allí hay un doble problema. No solamente que el Estado no tenga recursos por las razones que sea y que haya que resolver políticamente eso, sino que los pocos que hay están muy mal administrados. Eso está haciendo que muchos más niños de los que podrían... Mira, ¿y dónde se administran mejor los recursos? ¿En el capitalismo o en el socialismo? ¿Quién administra mejor los recursos? ¿El abastero de la esquina que tiene que contar bolívar a bolívar? ¿O sencillamente el que tiene el presupuesto oficial que puede hacer cualquier plan y proyecto? Que es el caso de por qué se ha hundido Venezuela. Por proyectos utópicos, por sueños costosos. Adelante. Eso me imagino que es un comentario. Bueno, estamos conversando con Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Sí. Olga, te queríamos plantear la situación de las privadas para cerrar el programa y qué planteamiento le han hecho las escuelas privadas al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación a las privadas, porque la situación para el año escolar que viene va a ser muy crítica. Porque seguramente algunas escuelas van a tener que cerrar, ¿qué van a hacer con esos alumnos? ¿Hacia dónde van a ir? ¿Qué planteamiento le ha hecho el ministerio a esas escuelas que le han anunciado ya de antemano su situación financiera? Pues mira, sabemos lo que las escuelas privadas le han planteado al ministerio, no al revés, porque entendemos que no ha habido respuesta. La información que tengo yo desde las organizaciones de escuelas privadas es que ellos han planteado al ministerio la posibilidad de cierre técnico de varias escuelas, algunas que ya han cerrado, por cierto, pero que no han recibido una respuesta satisfactoria. Ahí tenemos un problema sin resolver. Yo no puedo decirte, mira, si el ministerio ha dicho esto, lo que sí es cierto es que hay que buscar una respuesta porque si no más niños van a estar fuera del sistema educativo, pero hasta ahora las organizaciones de educación privada le han planteado al ministerio la situación y muchas escuelas están a la espera de la respuesta del Ministerio de Educación, que por lo que tú dices no quiere ni siquiera reunirse con las escuelas privadas. Porque es que no puede hacer nada, chico. El Ministerio de Educación en Venezuela es un fracaso. El Ministerio de Educación ha acabado con la educación venezolana. Sí, con lo que nos está diciendo Olga es que el Ministerio no tiene ni siquiera capacidad para resolver ese problema. No tiene capacidad ni real. Antes era mucho mejor la educación en Venezuela. Antes. En cualquier tiempo pasado fue mejor Venezuela. Estamos conversando con Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Olga, y para finalizar, ¿tú qué salida le ves a esta situación? Mira, hay que tratar de reducir al máximo la entropía en el sistema educativo. Hay muchas cosas en las que se está invirtiendo dinero, gastando dinero que no se debería gastar. Hay muchas cosas muy mal administradas y si lo que hay es una reducción gigantesca del presupuesto que está pasando ahorita, porque no hay dinero, hay una manera de que funcione mejorando todos los elementos de gestión. Y esto es importantísimo. O sea,
Si con poco presupuesto en muchos países se puede tener una educación más estable que esta, nosotros deberíamos poder tener por lo menos una educación más estable que la que tenemos. Y yo me refiero a una educación estable, que las escuelas funcionen todos los días como deben funcionar. Y ahí hay que hacer un proceso de revisión que no para el que no hay tiempo. O sea, nosotros no estamos ahorita en condiciones de decir, bueno, vamos a hacer un proceso donde vamos a planificar con tiempo. No, hay que sentarse a ver cómo se resuelve para que este año escolar cierre con los estudiantes todos en aulas y todos alimentados. Bueno, Olga, fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, y será hasta mañana.